Buen día, República, espero te encuentres bien. Comenzamos la semana en este día ya 16 de diciembre del año 2024, un año muy particular para todos los uruguayos, año de elecciones, ya ocurrieron las elecciones nacionales, ya tenemos el resultado del nuevo gobierno, ya Mandu Orsi presidente de la República, junto a Carolina Cose como vicepresidente. Todo ello implica que el Frente Amplio vuelve al gobierno de la República Oriental del Uruguay. Y ya están ocurriendo cosas en relación a la prensa. Se dio un episodio que no es nada bueno, digamos que una censura previa, se puede considerar que es eso, respecto al programa Santo y Seña del colega, del periodista Ignacio Álvarez. Más allá de cualquier opinión respecto a la tarea de Ignacio Álvarez, más allá de preferencias, más allá de críticas que se le puedan realizar, y esto me estoy refiriendo a aquellos que están escuchando el programa ahora y viendo, tenemos que trascender todo esto porque es una actividad periodística como la que hacemos acá, como la que se hace en cualquier medio, y si hay algo que es consustancial a la democracia, es la pluralidad de la prensa. En principio, la libertad de prensa. Y la libertad de prensa implica ese variopinto, esa variedad de expresiones periodísticas, esas distintas perspectivas sobre un mismo tema, que arrojan esa pluralidad de opiniones, de información, de perspectivas de análisis, que arrojan a su vez elementos de juicio y también son formadoras de opinión. Ese es el sustento de una democracia que a su vez está basada ¿en qué? En la opinión. El régimen democrático se basa en la opinión de todos nosotros. Esa opinión es nada más y nada menos que el voto que emitimos cada 5 años en este país. Ese sufragio, ese acto electoral, es simplemente la opinión emitida respecto a lo que queremos como gobierno, lo que queremos como un modelo político, etcétera. Bueno, ha llegado el fin del ciclo del programa Zona Santo y Seña en Canal 4 de Uruguay. Esto está presentado en una nota excelente publicada en libertas.uy. La recomiendo muy particularmente. Es un artículo de análisis que escribió el licenciado Santiago del Pino. Está publicado el día, si no recuerdo mal, creo que fue el sábado próximo pasado, y está publicado en nuestra web, libertas.uy, por Organización Libertas. Fin de un ciclo para un periodístico o fin de un ciclo para la libertad de expresión. Esa es la gran pregunta. Todavía no inició el gobierno del Frente Amplio, sabemos el sello ideológico que tiene, sabemos a lo que responde. Sabemos que están integrados al Foro de San Pablo, sabemos lo que significa el Foro de San Pablo, sabemos lo que significa el marxismo como doctrina. No comenzó el gobierno del Frente Amplio y ya ocurrió una censura previa. No es un buen dato para la República Oriental del Uruguay, no es un buen dato para la salud de la democracia. Más allá de que el periodista diga vamos a volver con fuerza, vamos a estar mejor, quédense tranquilos, vamos a ser más incisivos, el hecho de que ocurra una censura previa, el hecho de que un canal de televisión que lo tuviera por años, apenas se da un resultado electoral como el que se dio al poco tiempo, decida levantar esa producción y no renovar ese contrato para el año que viene, está hablando de una censura previa. Y es evidente que se están planteando entonces un montón acá de circunstancias que nos hacen, digamos, obligatorio el análisis de todo esto. El espacio conducido por Ignacio Álvarez, conocido por su estilo crítico, y por supuesto por su enfoque de investigaciones periodísticas profundas, llegó a su cierre en medio de tensiones y cuestionamientos sobre su contenido y línea editorial. Muchos no estarán de acuerdo con la línea editorial que asumió al final de su trayectoria periodística este ciclo de Santo y Seña, para muchos claramente afiliado al Partido Nacional,
para muchos claramente afiliado, digamos, a la tarea de un operador político en pos de la candidatura de Álvaro Delgado. También tenemos que recordar la campaña que hizo de investigación respecto a las denuncias del transexual o travesti Romina Celeste, hoy por hoy preso, respecto a Yamandú Orsi y su, digamos, adicción o afición a tener relaciones con travestis cuando fue toda una mentira. Yo creo que eso también hay que analizarlo y le pasa factura puntualmente al periodista jugado a una campaña también mediática y operativa a nivel político. Pero más allá de eso, se trata de un periodista que tiene toda la libertad de afiliarse o no a una línea de pensamiento, a un modelo de país, como desde el otro lado sí se lo hace. Desde el otro lado, Eduardo Preve desarrolló una enorme campaña mediática contra el gobierno, contra el presidente de la República, y a su vez una campaña cargada de bulos, es decir, de noticias falsas. Es la construcción de un relato propagandístico con el ropaje, o si vos querés, la técnica persuasiva que induce a pensar que hay una actividad periodística. Pero en verdad se trata también de una operación política contra este gobierno, insistiendo fuertemente o teniendo como vasos comunicantes el caso Astesiano, el caso Marcet. El caso Astesiano, el caso Marcet. Contra el presidente e instalaron también el discurso o la retórica de un gobierno de la corrupción, desarrollando lo que se considera que es una de las técnicas persuasivas del marxismo, como lo es la tecnología semántica del transbordo o la transposición. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos son lo transponen o lo trasladan en los demás. Los que los demás son, pero de buena manera, los que los demás son en términos éticos correctamente, también se lo arguyen, se lo adjudican a ellos. Lo que el adversario o enemigo político es positivamente, se lo autoadjudican. Y lo que ellos son negativamente, se lo transbordan o se lo trasladan al enemigo político. Esa es la estrategia inveterada del marxismo y del comunismo internacional. El comunismo en sí es una secta internacional que ha planteado a través de una tecnología de la persuasión el desarrollo de ideas totalitarias jugando el juego de la democracia. Diversas versiones apuntan a que el manejo de la publicidad oficial y posibles conflictos con las autoridades políticas habrían influido en la decisión. El programa fue un espacio que históricamente incomodó a sectores del poder político y económico, algo que siempre formó parte de su identidad. Es cierto que Ignacio Álvarez, cuando tuvo que incomodar también a la oposición, cuando el frente era gobierno, lo hizo. Cuando tuvo que incomodar a integrantes de este gobierno, también lo hizo. Pero es obvio que en el último año, año y medio, prácticamente desarrolló una campaña mediática de operador en favor de la reedición de este gobierno, lo cual, por otra parte, es lícito, es legítimo. Nosotros en los últimos meses también abogamos por la reedición de este gobierno, a sabiendas de que un gobierno del Frente Amplio, después de 15 años de desarrollo de modelo político, instalando un Estado social marxista en el Uruguay, un Estado ideológico ya marxista, a través de estas técnicas de la transposición, de la persuasión, de la militancia organizada, bueno, ahora vienen con más apetencia y a su vez con el rencor de haber perdido esa continuidad del gobierno, dado que tienen, digamos, una finalidad política de perpetuidad, porque no son democráticos, no pretenden la alternancia en el poder. Y a la prueba está que cuando no fueron poder, desestabilizaron con una oposición muy cerrada, muy dañina para con este gobierno, inclusive lo hemos experimentado en los 2 años de pandemia. Increíblemente, el pueblo uruguayo, en segunda vuelta en el balotaje,
le vuelca la diferencia de votos que en primera vuelta le dio a este gobierno. Este gobierno en primera vuelta llega a casi un 48% entre todos los partidos que integran la coalición republicana, y en la segunda vuelta esa diferencia prácticamente más menos uno, es la que se dio en favor de Yamandu Orsi. Es un pueblo que realmente no se entiende. El comportamiento electoral del uruguayo no se termina de entender. No ha tenido claro jamás que hay una enorme batalla cultural, pero el sistema político, todo el sistema político, este gobierno actual, el Frente Amplio hoy como oposición, en unos pocos meses ya como gobierno, no están planteando la batalla cultural porque desde este gobierno que se suponía nos iba a defender en los valores democráticos republicanos, nos iba a defender en un modelo de libertad empresarial, en un modelo de libertad en las acciones personales, que nos iba a defender fuertemente en la reconstrucción del Estado de Derecho uruguayo, que es la única tecnología de poder que nos puede proteger, y eso está en la Constitución. La única autoridad que nos puede realmente proteger es la vigencia y efectivo cumplimiento de los mandatos constitucionales, el artículo 7 fundamentalmente, y a partir de ese artículo el resto de los artículos de la Constitución que obedecen orgánicamente al enunciado del artículo 7. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, pero este gobierno no libró esa batalla cultural. Dejó que discurriera y transcurriera tanto el discurso como el régimen institucional que el Frente Amplio hizo instalar cuando fue gobierno. El Estado de Derecho uruguayo ha sido desmantelado, fuertemente desmantelado, a través de una prodigiosa estrategia populista que el Frente Amplio desarrolló y que va a consagrar en el año 2017. Hay un elemento en común, un factor determinante para analizar los populismos revolucionarios en América Latina, y uno de ellos es el fuerte debilitamiento, digamos, para establecer un oxímoron, utilizan toda la fuerza política para debilitar al Poder Judicial. Y ese debilitamiento del Poder Judicial es para que vaya medrando en esa desventaja de la separación de poderes la concentración del poder político en el poder ejecutivo. Y eso es lo que logró el Frente Amplio en el año 2017, contando con la anuencia, con los votos de la oposición de aquel entonces para instalarnos este populismo revolucionario desde un código de procedimiento penal que limita grandemente y desplaza al poder institucional del Poder Judicial según lo manda la Constitución de la República. Desobedece este Código del Procedimiento Penal las disposiciones constitucionales que van desde el artículo 12 al artículo 23, así como también las disposiciones generales del Código General del Proceso respecto a la identidad de los juicios penales con las garantías que corresponden de acuerdo al debido proceso y a la legítima defensa que todos tenemos como derechos consagrados, como derechos inviolables o pétreos que la Constitución establece para nuestro modelo de Estado, para nuestro modelo político. La Constitución es en verdad la autoridad en un régimen democrático y republicano, y quienes ejercen el gobierno la deben representar. De ahí que estemos bajo un régimen democrático representativo. Tanto el presidente, ministros, todo el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial deben representar los mandatos y los poderes que la Constitución establece. En Uruguay hace mucho tiempo que eso se dejó de hacer. Por lo tanto, estamos institucionalmente en un país distinto, se ha legislado un Estado paralelo al que la Constitución establece, y por ende indica todo ello que hay un ejercicio
revolucionario encubierto a través de una propuesta populista. El populismo revolucionario en América Latina es esa estrategia de las izquierdas organizadas. Los populismos en América Latina todos son de características marxistas. En América Latina y el Caribe el populismo se desarrolla a través de ese gran centro productor o esa gran usina generadora del pensamiento, la doctrina y la acción marxista revolucionaria que se llama Foro de San Pablo, fundado en 1990 por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro. Se va a desarrollar un documento posteriormente y a su vez a posteriori ya del gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías y después de la constitución revolucionaria que va a derribar, va a tirar definitivamente la República Venezolana, también como un Estado democrático representativo, para pasar a ser un Estado popular, social, marxista, con esa constitución bolivariana revolucionaria, que va a instalar un régimen de congresos, de Congreso Nacional Popular Revolucionario y un sistema de congresos que hablan de una democracia de participación directa, es decir, es participativa y directa, ya no es representativa, porque obedece a todas las premisas de poder y a los mandatos de poder que va a formular el poder ejecutivo, concentrador del poder político, del poder también económico del país. A posteriori de eso, en el año 2005, es decir, estamos hablando acá de 1998, se va a desarrollar y va a tener también transformaciones esa constitución revolucionaria bolivariana de estirpe claramente marxista-leninista, como así lo manifestó Maduro, inclusive en aquella reunión del año 2017 con Marcelo Abdala, cuando lo fue a visitar, y hablaron directamente de que la revolución marxista-leninista estaba campeando y estaba con muy buena salud en América Latina, y Marcelo Abdala planteando que el pueblo uruguayo era muy cariñoso y no vacilaba en defender esa revolución. En el año 2005 se va a dar el documento oficial que manifiesta toda, digamos, todo el cuerpo doctrinario de este plan revolucionario de las izquierdas marxistas integradas al Foro de San Pablo. Si no estamos viendo esto, si no hay una prensa que libre la batalla desde esta perspectiva real de la historia, no estamos entendiendo nada y tenemos un pueblo uruguayo muy confundido, que simplemente por vaticinar o por inducir o por intuir, creo yo que en estas elecciones quizá entre un 9 y un 10% de uruguayos votaron al Frente Amplio en segunda vuelta sin saber de qué se trata y que se trata de esto que acabo de decir. Y respecto a esto que acabo de decir, se comienzan a ver efectos negativos para la salud de nuestra democracia, como la censura previa a la tarea periodística de Ignacio Álvarez. Te repito, más allá de su afiliación o su campaña mediática o su tarea de operador político para con el Partido Nacional, porque desde el otro lado hay un mundo de operadores políticos para con el Frente Amplio y muy particularmente, de modo destacable, digámoslo así, Eduardo Preve con esa campaña insistente, orgánica, sistemática, tanto desde la diaria como desde TV Ciudad, inclusive violando el secreto de la especialidad fiscal y el secreto de la carpeta fiscal, cuando extrajo información de las investigaciones de la fiscal Gabriela Fossati en relación a aquella mega causa de la documentación falsa y los pasaportes falsos que se tramitaban en una secretaría privada en el piso 4 de Torre Ejecutiva cuando la presidencia de José Mujica. Todo eso quedó aletargado, quedó tapado ante la opinión pública y se instaló ante la opinión pública o en el tapete el relato de Astesiano y el presidente y el caso Marcet. Lo cierto es que el uso discrecional de la publicidad oficial, en Uruguay tenemos este gran problema, que hay un uso discrecional de la publicidad oficial, mucha publicidad del Estado, mucha publicidad oficial, se gasta mucho dinero, ahora el Frente Amplio seguramente va a gastar muchísimo dinero en publicidad oficial, gastando el dinero de todos nosotros y volcándolo a esa concentración de medios que es el otro inconveniente que tenemos y que este gobierno no hizo nada
para también frenar ese proceso antidemocrático de concentración de medios, como sabemos que hay en el Uruguay, a través del Grupo Magnolio. Seguramente que esa concentración de medios, esa discrecionalidad de la publicidad oficial, operan como dos factores coadyuvantes que presionaron a Canal 4 a que tomara la decisión de que Ignacio Álvarez se fuera. Porque seguramente el planteo es por el lado extorsivo económico, no te ponemos publicidad entonces, o no ponemos toda la publicidad que podríamos poner. El uso discrecional de la publicidad oficial en los medios de comunicación. Esto ha sido señalado por organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, como la Asociación Internacional de Radiodifusión, quienes consideran que este tipo de manejo puede usarse como herramienta para influir en la línea editorial y restringir voces disidentes o críticas. A nosotros mismos nos está pasando. Se le exigió a la radio desde la URSEC que se pusiera ese sonido que se pone antes, este es un espacio contratado, y todas las opiniones corren por cuenta de quienes las realizan o algo por el estilo, la responsabilidad, porque consideraron que nosotros violamos la veda política el día viernes en el balotaje. Cuando la veda política está en estricta relación con la campaña publicitaria de los partidos políticos. Los periodistas podemos seguir hablando, comentando, analizando lo que queramos con la libertad de esta profesión o de este oficio de comunicar, de informar. La veda política responde a los partidos políticos que ya no pueden realizar actos o mítines proselitistas, no pueden desarrollar publicidad proselitista, publicidad electoral, y no pueden hablar en términos electorales. No los periodistas. Sin embargo, buscan esas argucias para ya limitar en algo, por ejemplo, la imagen o de alguna manera indicar que estamos en la mira de estas, entre comillas, autoridades que en verdad son veedores, censores que ya están en el Estado, con el ojo avisor, como en un gran hermano, mirando quién se porta bien y quién se porta mal en relación a un estado de cosas, a un status quo político, a un régimen político ya instalado. En cuanto al cierre, algunas voces lo ven como un síntoma del deterioro en la pluralidad de voces, claro, dentro del ecosistema mediático local, no cabe duda. Álvarez, al despedirse, lanzó mensajes dirigidos a líderes políticos destacando la necesidad de fortalecer una sociedad crítica y plural. Por su parte, Canal 4 dejó claro que las opiniones vertidas en el programa eran de exclusiva responsabilidad del conductor, como pasa acá ahora, ¿vieron? Que se pone antes un audio. Bueno, lo mismo. Exigieron exactamente lo mismo al Canal 4. Dejó claro que las opiniones vertidas en el programa eran de exclusiva responsabilidad del conductor, marcando una distancia institucional con el contenido emitido en los últimos episodios del ciclo. Lo que procuran con esto es marcar una distancia institucional y editorial entre el programa que emite la radio y la radio, o el programa que emite el canal de televisión y el canal de televisión. Cuando no importa si es contratado o no es contratado, el hecho es de que ese medio de comunicación está dispuesto, coincide en emitir ese tipo de contenidos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido poner un audio que diga que las opiniones corren por cuenta, porque en definitiva la emisión, la comunicación, ocurre a través del medio de prensa, del medio de comunicación, en este caso la radio, CX30, en el caso de Canal 4 como canal de televisión. Este contexto alimenta el debate sobre el equilibrio entre libertad de prensa, independencia editorial y el uso de los recursos públicos en los medios de comunicación. Porque no olvidemos que los recursos públicos es la guita, es la tarasca que pagamos todos nosotros, los contribuyentes, los pagarines de la boda. Pero hay gente que todavía vota a estos zánganos del Estado que vienen a apoderarse del Estado y a su vez nos imponen censuras o empiezan a imponer, digamos, la presión política, ejerciendo una especie de lobby que determina una censura previa, que es realmente muy dañino para la democracia. El marco internacional converge en el principio de que el manejo arbitrario
de la publicidad oficial constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, violando tratados como la Convención Americana, también los organismos regionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, han desarrollado jurisprudencia y principios que obligan a los estados a garantizar transparencia y equidad en la distribución de fondos públicos destinados a los medios. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, aquel Pacto de San José de 1969. Vamos a seguir con este tema en la segunda parte del programa porque es realmente muy delicado, nos tiene preocupados a todos, porque sin libertad de prensa no hay democracia. Es consubstancial, te repito, la libertad de prensa a la democracia. Es consubstancial a la democracia valorar la pluralidad de opiniones, que tengamos todos la posibilidad de acceder a múltiples medios de prensa con distintas líneas editoriales, con distintas perspectivas sobre los mismos temas, que nos permitan elementos de juicio. ¿Para qué? Para desarrollar crítica, para desarrollar una función o un sentido crítico de la realidad que estamos viviendo, para desarrollar un espíritu crítico. Si no, no hay democracia.